Vamos a continuar estudiando el libro de Números. Oh, hermanos, Números es tan precioso, tan fascinante. Nunca nos habíamos imaginado de que tanta riqueza está escondida en el libro de Números. Hemos estudiado Génesis, hemos estudiado Éxodo y aún estudiamos una parte de Levítico, porque no terminamos Levítico en la última vez que lo estuvimos considerando, pero gracias a Dios por Números. A pesar que nosotros hemos hablado por mucho tiempo de que Génesis nos muestra en tipos, sombras y figuras nuestra salvación individual como creyentes, y que Éxodo es una tipología de nuestra salvación corporativa, que Levítico es una tipología y sombras y figuras para entender nuestro sacerdocio, más bien el sacerdocio de Cristo, pero cómo nosotros participamos en el sacerdocio de Cristo. Y luego también hablamos de que Números es el libro que muestra al ejército de Dios. Y luego cuando ya entramos a Números, después de haber estudiado Hebreos, y la razón por la cual el Espíritu me inquietó a mí a estudiar Números fue porque en Hebreos se usa mucha tipología del pueblo de Israel para entender los tratos de Dios de una salvación tan grande para nosotros. A pesar que ya habíamos estudiado también Romanos, porque Romanos nos muestra la salvación tan grande de los creyentes, desde pecadores empedernidos y perdidos hasta hijos gloriosos de Dios. Pero ahora estamos en Números, y resulta que este capítulo 7, que es el que estamos tratando de terminar, nos muestra cómo Moisés levantó el tabernáculo y lo ungió y lo santificó con todos sus utensilios, y que también ungió y santificó el altar. Y ayer hablamos del altar, el domingo también hablamos del altar y cómo es una figura de Cristo, con todas sus medidas y todo. Ahora bien, vimos que después de que entendemos que el tabernáculo y el altar tenían que estar ungidos, significando que Cristo extiende su unción a todos los utensilios que somos nosotros. Nosotros somos los vasos, los utensilios, los platos, las cucharas, todo lo que se usa, los garfios, todo lo que se usa para que funcione el tabernáculo y funcione el altar. Por supuesto que hay varios componentes en el tabernáculo, o sea que hay mobiliario. Y ahorita solo hemos tocado el altar, no hemos tocado el candelero, ni la mesa de los panes, ni el lavacro, a pesar de que afuera del tabernáculo, en el atrio, está el altar y el lavacro. Y luego ya entra uno y se encuentra con los panes de la proposición, la mesa de los panes, no hemos hablado mucho. Luego está el candelero, y luego al entrar al lugar santísimo está el arca. Si ustedes se dan cuenta, después de los primeros dos versículos, o más bien dicho, después del primer versículo de Números, que es Números 7:1, dice: aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron, y dice, y trajeron sus ofrendas, y ya nos muestran todo lo que tenían que traer cada uno de ellos. Vemos la distribución de los carros y de los bueyes a los hijos de Gersón y a los hijos de Merari, y vimos que a los hijos de Coat no les dieron carros ni bueyes, sino que
ellos llevaban sobre sus hombros el servicio del tabernáculo. Amén. Entonces pongamos atención, hermano, porque la razón por la cual no he pasado así rápido en todos estos asuntos es porque son una gran variedad de detalles que tenemos que dominar nosotros los cristianos. Quizá usted se ponga a pensar y diga, bueno, el hermano Gilberto nos enseña la Biblia y nos enseña cosas que a veces son difíciles de entender porque son tan detalladas. Pero mi carga, quiero que todos ustedes lo sepan, mi carga es que todos nosotros lleguemos a ser esos cristianos maduros, esos cristianos que entienden la Escritura, ¿verdad? Porque de nada me sirve a mí estar todos los días aquí si no nos estamos internando en la revelación divina, qué es lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros. Fíjense que inmediatamente después de que ya entendemos la unción sobre el tabernáculo y sus utensilios y sobre el altar y sus utensilios, y nos debe de llamar la atención de que después de los capítulos 1 al 6, en el 7 solo nos pongan el tabernáculo y el altar, porque después nos va a seguir revelando las cosas. Mire, adelántese un poquito hasta el capítulo 8 y mire lo que dice el capítulo 8:1. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas. O sea que después del altar nos vamos a ir a las lámparas, nos vamos a ir al candelero. Y es muy significativo el arreglo divino porque si nosotros nos paramos frente al tabernáculo, ¿verdad? Vamos a hacer como que vamos ahí a ese cuadro del tabernáculo, vamos a ir al desierto donde está erigido el tabernáculo y nos paramos frente a él. Lo primero que encontramos ahí en el atrio es el altar de bronce, es el que nos están presentando en el capítulo 7. Pero al seguir los pasos, no sigue el candelero, sigue el lavacro. Y entonces nosotros tenemos que entender por qué el Espíritu Santo del altar nos manda al candelero y no nos manda al lavacro. Todo eso lo vamos a ir entendiendo. Pero yo quiero que hoy usted me ponga muchísima atención porque hay muchos detalles que aparentemente se ven muy complicados, pero usted se va a dar cuenta que no son complicados. Usted solo siga el arreglo divino. Vamos a seguir los pasos del arreglo divino. Los libros en la Biblia son un arreglo divino. Nosotros no estamos aquí para contradecir el arreglo divino. Yo no estoy aquí para ponerme a estudiar delante de ustedes como algunos lo hacen, tratando de encontrar errores. Hermano, si esa es mi actitud, yo lo que voy a hacer es confundirlos a ustedes. Miren, en el tiempo que nosotros estamos viviendo hay tanta enseñanza, tantas opiniones, tantos colores y sabores de la palabra de Dios. Hay quienes se dedican solo a enseñar de que lo que está escrito aquí no es cierto. Imagínese usted el corazón de esos impíos, porque esos son impíos. Alguien que se mete a la Biblia a estudiarla para negar lo que está aquí en ella escrito, ese es un impío, es un blasfemo, porque este es un arreglo divino para instruirnos. Dice que toda la escritura es útil. Y por eso les dije en una clase que tal vez ni se recuerdan ustedes de esa clase, porque esa la di en Génesis, pero yo sí me acuerdo y me gusta repetirlo porque las cosas de Dios hay que mantenerlas frescas. Les dije una vez cuando estábamos estudiando Génesis, allá por unos 80 mensajes de Génesis, cuando encontramos el incidente de la edificación de las columnas que iban a llevar el templo de Salomón enfrente, yo me recuerdo que yo expliqué la vida de Hiram. Hiram era el escultor, Hiram era el artífice que Dios escogió para que se hicieran esas columnas, porque no eran unas columnas simples, llevaban arreglos preciosos.
llevaban coronas, llevaban hilos, llevaban redes, manzanas, todo, muchas cositas. Entonces, cuando estudiamos eso, nos dimos cuenta de que Hiram era hijo de una viuda de la tribu de Dan y de un papá de Tiro. Y él era de la tribu de Efraín, y por eso yo aprendí mucho cuando nos tocó estudiar esa lección, porque no tiene lógica. O sea que hay cosas aquí que no tienen lógica. Si usted se quiere ir por la lógica, se va a encontrar con muchos obstáculos. ¿Por qué le digo que no tenía lógica esa enseñanza? Porque ¿cómo puede ser que la mamá sea de la tribu de Dan y el papá sea un pagano de Tiro y él resulte como un miembro de la tribu de Efraín? Entonces eso no encaja al razonamiento humano. Pero cuando usted estudia la Biblia, entonces usted se da cuenta que a Dios no le interesa que usted siga una lógica. Por eso la teología no es la enseñanza pura de la Biblia de parte de Dios. Perdónenme todos los teólogos, los respeto, yo no quiero ser teólogo, porque hermano, aunque me digan que la clase o la manera que yo enseño la Biblia es una teología, no, mi hermano. Yo enseño la Biblia en la forma que Dios la arregló, la forma que Dios la arregló. Porque si yo sigo la teología, yo tengo que seguir una lógica humana, la ciencia de Dios, porque la ciencia la hizo el hombre, la teología. Entonces, teo es Dios y logos es leyes o ciencia. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta que cuando uno estudia la Biblia en la manera que está escrita por Dios, tiene secretos escondidos y muchas veces de un versículo al otro no tiene ninguna relación. Usted va a encontrar eso y por eso es que uno se queda con los ojos como huevos estrellados porque dice, bueno, ¿y esto qué quiere decir? Entonces estoy usando este ejemplo por una razón, porque hoy vamos a hablar de cosas que son bien bonitas, que tienen mucha instrucción para nosotros, pero que nosotros tenemos que seguir el orden divino, el arreglo divino de las Escrituras. El arreglo divino de las Escrituras. En el capítulo 7 de Números, a nosotros primero nos ponen que Moisés hubo acabado y levantado el tabernáculo y lo ungió y lo santificó, y que también ungió y santificó el altar con todos sus utensilios. Y que entonces, y esta palabra es muy clave en el versículo 2, yo quiero que usted vea ese versículo 2 de Número 7:2. Entonces, los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron. Entonces, ofrecieron. Después de que entendemos que el tabernáculo representa la encarnación de Cristo y el altar representa la cruz de Cristo, nosotros tenemos que estar bien seguros que ya entendimos que Número 7 nos revela la encarnación de Cristo y la cruz. Ahora, el tabernáculo y la cruz, los dos son una persona. Porque el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Nosotros no podemos tomar una cruz literal, podemos tomar la cruz de nosotros es la vida de Cristo, es una vida crucificada. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, por favor, mi hermanito, ponme atención porque el arreglo divino hay que saberlo interpretar. Hay que seguir el orden de esta interpretación para ser personas que no confundimos a nadie ni lo engañamos. Cuando ustedes estudian aquí en Números y ven que hay 12 príncipes, esas son una figura de los 12 apóstoles. Para nosotros los 12 príncipes son una figura para entender a los 12 apóstoles. Para ellos, en el momento que les estaban poniendo sus 12 príncipes, eran los descendientes de los 12 hijos de Jacob. O sea que los 12 hijos de Jacob sirvieron para formar el pueblo de Israel. Y ellos se llaman patriarcas.
Entonces de los patriarcas se sacaron a estos 12 príncipes, lo cual significa que a nosotros, los cristianos del Nuevo Testamento, de los judíos nos vino la salvación. Todo está arreglado divinamente para que nadie se confunda. Y hay cosas que son generales en nosotros y ya nosotros las dominamos y nosotros las sabemos. Eso se llama encontrar luz en su luz. Nosotros tenemos que usar la luz que nos ayuda a ver para encontrar más luz, para que nosotros podamos ver lo más iluminado y brillante de Dios. Entonces, estos príncipes estaban listos para presentar ofrenda, después de que entendimos que es de la encarnación de Cristo y de su cruz que nosotros tenemos que llenar nuestras manos. Levítico significa llenar las manos. Ese es uno de los significados de Levítico, ¿verdad? También le llaman Vayikra, es el llamamiento. En Levítico está el llamamiento de los sacerdotes, y a los sacerdotes, cuando decía Dios que los iba a consagrar, era que les llenaba las manos de ofrendas. Noten pues, porque esto es importante, nosotros como sacerdotes del Nuevo Testamento somos la realidad del sacerdocio del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando Moisés consagró a los sacerdotes, a los hijos de Aarón, les llenó las manos de ofrendas. Eso significa que nosotros, los siervos de Dios del Nuevo Testamento, tenemos llenas las manos de ofrendas, que son tipo de Cristo. Y nos debe llamar la atención porque yo les insto a que lean todo el capítulo 7, porque todo el capítulo 7 nos muestra a cada uno de los príncipes con sus manos llenas de ofrenda. Eso significa que los apóstoles tenían sus manos llenas de ofrendas como sacerdotes del Nuevo Testamento. Con solo una que leamos, podemos leer la una, la segunda, la tercera, la cuarta, hasta son 12, porque 12 días se tenía que presentar, y ya sabemos que el 12 representa autoridad completa. Así que la autoridad completa de Dios a través de estos príncipes debe de ser entendida por nosotros los cristianos del Nuevo Testamento. Aquí está la autoridad completa. Te vuelvo a repetir, cualquiera de los príncipes que leas es lo mismo, se repitió 12 veces. Dios tiene un objetivo al repetirte 12 veces el mismo asunto. Te está diciendo, esto es verdadero, esto es autoridad completa. Como te dije, podemos leer cualquiera de los 12. Al azar voy a agarrar el sexto día. Aquí está el sexto día en el versículo 42, pero tú te vas a dar cuenta que todos son iguales. Eliasaf, hijo de Deuel, al sexto día, Eliasaf, hijo de Deuel, príncipe de los hijos de Gad, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso, y un jarro de plata de 70 siclos, al siclo del santuario. O sea que todo medido bajo el tabernáculo. Ambos llenos, fíjate, esos dos platos de plata. Porque dice, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un plato y un jarro. Y ambos tienen que estar llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Seguido a eso, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso. Seguido a eso, un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para holocausto. Seguido a eso, un macho cabrío para expiación. Seguido a eso, y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Eliasaf,
hijo de Deuel. ¿Ok? Ya te dije, puedes leer las 12 ofrendas. Son la misma ofrenda. Eso significa que cada uno de los apóstoles, en su llamamiento, ellos todos presentaron la misma clase de Cristo. La misma. Ningún apóstol predicó a un Cristo diferente. Todos predicaron al mismo Cristo. Ahora ponte pilas, pues, porque vas a aprender cosas muy lindas. Primero que quiero que alcances a ver, hermano, que si los apóstoles con las ofrendas estaban llenos de ofrendas en sus manos, eso significa que era la provisión que Dios les dio para que la experimentaran como príncipes. Hermano, todos nosotros los cristianos, mientras Cristo no haya regresado y no nos haya resucitado del cuerpo si nos morimos o transfigurados, nosotros somos príncipes. Hasta que seamos transfigurados, nosotros nos vamos a manifestar como reyes. Posicionalmente ya somos reyes y sacerdotes, porque eso lo declara la Biblia. Pero como la Biblia tiene posición y disposición, la Biblia tiene realidad, apariencia y manifestación. Que no se nos olviden, esas cosas son importantes para nosotros. Nosotros ahorita somos príncipes, no se ha manifestado todavía nuestra posición de reyes, pero ya tenemos posición de reyes, por eso tengo cuidado cómo hablo. No se ha manifestado nuestra posición de reyes. Pero cuando Cristo regrese, si somos vencedores, nos manifestaremos como reyes en cuerpos glorificados. Gloria a Dios. Entonces estudiemos la provisión, porque esto te ayuda a ti, pues, para ser un cristiano genuino, acertado, seguro que estás viviendo la vida de Cristo. Primero te piden un plato y un jarro. ¿Cuál es el objetivo de que tú lleves en tus manos un plato y un jarro? Fíjate que el plato dice que debe de pesar, porque al plato lo ponen por peso. Es de plata porque tiene que ver con la redención. La plata tiene que ver con nuestra redención. 30 piezas de plata. Y todo lo tiene Dios arreglado divinamente. Divinamente. Fíjate pues. Fíjate cómo dice aquí, un plato de plata de 130 ciclos de peso. Aquí está encerrada una revelación divina tremenda. El número 1 te explica la unidad de Dios. El número 3 te explica la resurrección. Y el número 30, el sacerdocio. Entonces, tú tienes que saber, porque si te dicen que esto tiene que ser presentado en platos, es porque tú eres mesero. Eso ya lo hemos estudiado muchos años, ya hemos entendido que nosotros somos ministradores de Cristo. Nosotros ministramos las riquezas de Cristo, todo lo que representa Cristo para nosotros, no solo doctrinalmente, sino experimentalmente, porque las ofrendas son para experimentarlas. Ya sabemos que por lo menos hay 5 ofrendas básicas en Levítico, pero nota pues que 130 ciclos de peso del plato y luego el jarro de 70 ciclos. Esto implica, ¿te acuerdas que siempre hemos tenido esas 3 palabras en mente para interpretar correctamente el Antiguo Testamento? 130, un plato de plata de 130 implica que hay que servir un Cristo que es Dios, que es un sacerdote y que es una vida en resurrección. Servir, porque Cristo es comida.
Tienes que saber que Números, aquí en este resumen, porque aquí está resumiendo Éxodo y Levítico, nos lo pone en una manera práctica, que nosotros tenemos que servir ese Cristo redentor, que es Dios, sacerdocio en resurrección, gloria a Dios. Tenemos que hablar a donde quiera que vayamos, si somos príncipes, si somos apóstoles. Al principio podemos ser discípulos, pero después de determinado tiempo tenemos que ser enviados, tenemos que ser apóstoles, tenemos que ser gente que sirve, gente que le sirve a otros. Entonces tu hablar tiene que ser de un Cristo que es Dios, que empezó su ministerio a los 30 años, que fue vendido por 30 piezas de plata. Eso tienes que aprender a servir, enseñarle a la gente que Cristo es el Redentor, pero saber quién es Él. Él es Dios, Él es sacerdote, Él lo hizo en resurrección. Eso es servir un buen plato con comida. Y luego hay que servir la bebida. La bebida se sirve en un jarro de plata. Así que el plato de plata y el jarro de plata es para hablar de la redención de Cristo, y si este jarro tiene que pesar 70 ciclos, es la plenitud. O sea que nosotros tenemos que aprender a presentar a Cristo en plenitud. Y presentar a Cristo en plenitud es presentarlo como el sacerdote de 30 años, como el que fue vendido por 30 piezas de plata y como el que es la unidad. En él se centra el Padre, el Hijo y el Espíritu. Él es el representante de la triunidad de Dios. ¿Ok? Resurrección implica todo eso. Cristo no puede ser presentado como un Cristo que resucitó y que murió, si no es presentado a través de la encarnación, el vivir humano, la muerte, la resurrección, la ascensión y el descenso de Cristo sobre los cristianos. Todo eso tienes que aprender a servirlo. Si tú no aprendes a servir a Cristo, entonces no los puedes llenar. Mira cómo dice el tercer punto: llenos de flor de harina amasada con aceite. Vamos a volverlo a leer. Y ahora lo voy a leer en el versículo 54. ¿Sí? El versículo 54 es el octavo día. El príncipe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario, a ambos, a ambos, a ambos. Yo sé que tú vas a decir, bueno, ¿cómo vamos a echar en un jarro que es para beber? ¿Cómo vamos a echar en un jarro que es para beber harina con aceite? Te das cuenta que ya te dije que no vayas a seguir la lógica, porque si sigues la lógica no entiendes el arreglo divino. En Cristo hay un arreglo divino. Si tan solo te quisiera hablar, mira, qué poquito nos alcanza el tiempo, porque apenas te estoy hablando de presentar a un Cristo que es comida, a un Cristo que se sirve en plato de redención, con un jarro de redención. Los jarros son para echar líquido, pero aquí, ¿por qué crees que hay que llenarlos de flor de harina amasada con aceite? Aunque tengas la tentación de llenar el jarro con algo líquido, Dios dice, no, 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 no. Porque para Dios el líquido está compuesto de harina amasada con aceite. Ahora, puede ser que tú me digas, hermano Carrillo, ¿cómo es ese asunto? Mira, el Nuevo Testamento, bendito sea Dios, que Dios nos lo da para que podamos explicar toda la sabiduría de Dios que está escondida en los tipos. En los tipos está escondida la sabiduría de Dios. Fíjate pues, mira cómo es el Espíritu de Dios, porque la harina amasada con aceite. Tú sabes que no estoy inventando ni interpretando a mi antojo. La harina
amasada con aceite, tú sabes que es Cristo pasado por la cruz y la resurrección. Porque Cristo, como harina, como grano de trigo, fue molido y se volvió harina, que es morir en la cruz del Calvario con su naturaleza humana. Pero Él, en resurrección, es el espíritu vivificante, el aceite. Entonces tienes que aprender todas estas cosas, porque si no predicas estas cosas, tú no eres príncipe. Por eso no nos debemos de descuidar, hermanos, especialmente tú que eres pastor y me sigues escuchando estas enseñanzas. No te descuides. Yo no me quiero descuidar, ni quiero ser descuidado. Si tú notas, yo solo predico de la pura palabra de Dios, de la pura palabra. No me meto a hablar de otras cosas, y cuando aún la he regado hablando de otras cosas, pido disculpas. Yo te he dicho que a mi esposa no le gusta que yo diga chistes cuando estoy predicando, ni que diga vulgaridades, ni que haga comentarios que no son sanos, pues, sino que me dice, dedícate a la palabra. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa, hermano, porque ella siempre me dice, dedícate a la palabra, así no te metes a problemas con los hombres, ni con Dios, ni con Dios. Fíjate pues, vamos a 1 Corintios capítulo 12 y versículo 13 para explicarte lo del plato y el jarro. Plato y jarro, porque no vayas a creer que el apóstol San Pablo era neófito, ni que era una persona descuidada al enseñar la Biblia. Él se sujetó a todo lo que estamos estudiando nosotros. Solo que Pablo no nos da en detalle, porque entonces imagínate de qué tamaño tendría que ser la Biblia. Mira cómo dice 1 Corintios 12:13. Te dije que el plato hay que llenarlo de harina mezclada con aceite y el jarro también. La lógica divina es la mejor, no la lógica del hombre. La lógica del hombre se llama teología. La lógica de Dios se llama vida, porque lo de Dios no es conocimiento, lo de Dios es vida. Y mira la vida que te va a producir este versículo, 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fíjate pues, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos. Y tú sabes que cuando el apóstol Pablo habla de ser bautizados, está hablando no de bautizados en agua, sino de bautizados en la muerte de Cristo. Todos fuimos bautizados en la muerte de Cristo, hermano. Y eso nos hizo ser un cuerpo, sean judíos o griegos, y a todos se nos dio a beber del jarro. O sea que el jarro contiene al mismo Cristo que pasó por muerte y por resurrección. O sea que la comida y la bebida de Dios es la misma. Así que tú comes y bebes a Cristo. Comes y bebes, pero no a manera humana, porque échate el jarro en la boca lleno de harina y de aceite, lleno de harina mezclada con aceite, ¿qué vas a tomar? Vas a tomar Cristo. Esa es la idea, hermano. Esa es la idea. Yo espero que te estés gozando, porque esto es sabiduría de Dios la que te estoy transmitiendo. Es pura sabiduría de Dios. Mira, dice que ambos tienen que estar llenos de flor de harina amasada con aceite. Tú sabes que la harina amasada con aceite es para enseñar un Cristo humano divino. ¡Ay de aquel! ¡Ay de aquel! Que se ponga a enseñar que Cristo solo es humano o que Cristo solo es divino. Les está dando la mal bebida. Si tú eres un sacerdote con las manos llenas de las ofrendas, si tú eres el sacerdote que eres el utensilio, que eres el plato, que eres el jarro, más te vale que los llenes de flor de harina amasada con aceite para que te vuelvas un buen mesero, un buen servidor, alguien que no es fraudulento, alguien que no le va a llevar
a sus oyentes ninguna cosa distinta a lo que manda el patrón bíblico. Nunca te olvides, nunca por favor te olvides que los 12 príncipes son tipo de los 12 apóstoles. Y nosotros, si somos enviados, hermano, si somos enviados como príncipes para llegar a ser reyes, nosotros tenemos que sujetarnos a lo que Dios nos manda por regla. Él quiere que tú seas un plato de plata, que tú lleves la redención de Cristo. Y tienes que saber lo que es la redención. Porque si no conoces a Cristo como Redentor, es imposible que tú puedas ministrar redención a otros. No te olvides, lo pongo claro, las ofrendas que Dios pone en nuestras manos, que es ofrendas puestas en los platos y en los jarros, es una provisión que debe de ser experimentada por los príncipes. Oh, gloria a Dios. No me va a dar tiempo para hablarte de todos los componentes que llevan los sacerdotes en las manos, porque para explicar esto hay que explicar todo Levítico y todo Éxodo. Todo Levítico y todo Éxodo. Pero vamos a entrar al siguiente punto. Dice que una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso. ¡Wow! Yo te pregunto, hermano, ¿tú ejercitas tu espíritu? Yo les he dicho siempre cuando estoy predicando, hermanos, aprendan de mí a ejercitar su espíritu, que cada vez que leo, yo tengo que ver a Cristo. Cristo, y donde está Cristo estoy incluido yo. Aquí Cristo es una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso. Si tú no llevas esa cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso, tú no vas a primero no vas a poder presentar al Cristo genuino y verdadero que Dios quiere que se predique, mucho menos vas a predicar que es la provisión para que la experimentes. Porque ese es el asunto. El buey que tría dice que no se le puede poner bozal. El buey que tría come de lo mismo que está triando. Aleluya. Y aquí hay bueyes, hermano, aquí hay bueyes. Entonces yo le pido a mi Señor que Dios te ayude a ti para que me vayas entendiendo. Pero si en caso te sientes como alguien que hasta ahorita está aprendiendo la forma correcta de ser un apóstol, porque estos son apóstoles, hermano, estos príncipes son apóstoles, ellos son enviados con las manos llenas de ofrendas, y te vuelvo a repetir, por lo menos para poder entender tú las ofrendas, tienes que entender las 5 básicas. 5, te digo 7, es que yo siempre he hablado de 7 ofrendas. 7 ofrendas, porque Dios siempre se mueve con 7, pero aquí en la Biblia, en Levítico, te pone como ofrendas básicas, 5. Y si tú aprendes para qué servían cada una de esas ofrendas al pueblo de Israel, entonces vas a entender para qué es Cristo para nosotros como una ofrenda espiritual, qué es lo que Él puede afectar y hacer en nosotros. Entonces, ¿cómo interpretarías tú una cuchara de oro de 10 ciclos? Una cuchara de oro de 10 ciclos. Voy a dejar unos minutitos para que alguien me diga en el comentario, hermano Carrillo, para mí una cuchara de oro de 10 ciclos. Yo quiero que ustedes aprendan a usar que aprendan a ejercitar su espíritu. Por eso los desafío, pues, me puedo detener unos 2 minutitos esperando a ver quién de ustedes se atreve a comentar qué es Cristo para ti como una cuchara de oro, de 10 ciclos llena de incienso. Aprende a usar la Biblia, pues. Aprende, como hizo la hermana Sara Monsalvo. Vamos a ver, vamos a pensar. Está bonito, hermana Sara Monsalvo. Me gusta la carita que puso, porque es una carita que está diciendo, bueno, vamos a ver. Así que yo les doy 2 minutos para que
comenten, ¿qué es para ti Cristo como una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso? Está bonito. Si tú me has puesto atención durante todos estos años, tú deberías de saber interpretar ese versículo chiquito que te estoy poniendo. Una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso. No me vayan a dejar aquí todo el día y que nadie comente, porque me voy a sentir muy triste. Perdono a Toño porque Toño anda manejando, pero él ya anda asustado porque dijo, ¡wow! Glorioso es, dice, glorioso. Sí, esto hermano nos emociona, esto hermano nos pone en una vida cristiana que no aburre, hermano, en una vida cristiana de expectativa, en una vida preciosa, hermano. Cuando usted empieza a disfrutar la Biblia de esta manera, hermano, entonces usted dice, ahora ya sé por qué el hermano Carrillo es un loco. Porque esto lo enloquece a uno, hermano. Esta es la locura del Evangelio. Dice Sara Monsalvo, Cristo como Rey se sirve a nosotros en espíritu para que nuestra vida sea como un incienso. Ya vamos, hermana. Sí, hermana Monsalvo, no se preocupe, porque cuando hablamos del oro es la vida divina, la vida divina. Ahora, es una cuchara, una cuchara que lleva vida divina. Una cuchara, ella en sí misma es una cuchara, es un utensilio que lleva vida divina. Mire, vamos a ver qué dice Jorgito, a ver si una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso. El oro tipifica la divinidad, el 10 la prueba, el incienso son las oraciones. Sí, Jorgito, únelo pues, únelo y dime Cristo es esto y esto aquí. Únelo, porque lo que quiero es que formemos frases, porque si ustedes son discípulos, pero algunos de ustedes no son discípulos, yo algunos de ustedes ya los veo como apóstoles, ya los veo como enviados, porque muchos de ustedes están capacitados para enseñarles a otros la palabra de Dios. Pero ahora vengo yo y los pongo a ustedes a ejercitarse. ¿Verdad? Porque esto es de ejercitarnos una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso. Ya Jorgito nos dio la clave. Mari Carmen dice, ¿es el peso de Cristo en su vivir humano y divino? Ella preguntó, no se arriesga. Dice, ¿es el peso de Cristo en su vivir humano y divino? Fíjese que la cucharita dice que es de oro. La cucharita, mire, una cuchara de oro, una cuchara de oro. Aquí no hay mezcla, aquí no hay harina con aceite, aquí no hay madera cubierta de oro. Les estoy ayudando, pues. Les estoy ayudando. Livier dice, Jesús nuestro Dios es nuestra ofrenda perfecta, olor fragante de nuestra redención. Sí, pero ahí ya se me fue mi hermanita Livier a la ofrenda perfecta de olor fragante que es el holocausto. El holocausto tiene otro significado. Estamos hablando de la cucharita. La hermana Livier me dio el holocausto, ¿sí? Vamos a hablar de eso también porque hay holocausto. Un carnero de un año para holocausto. Pero ahorita estamos hablando de la cucharita de oro. Cucharita de oro. Hay muchos que dicen, yo no soy monedita de oro. Yo no soy monedita de oro, dicen muchos. Pero Cristo sí nos va a decir a nosotros, yo soy una cucharita de oro. Soy cucharita de oro. O sea que yo estoy tratando sí, la cuchara es para servir. Amén, hermanas Sarita. Amén, amén. La cuchara es para servir. O sea que Cristo fue una cuchara que usó Dios para servir, para alimentar. Solo que la cuchara de él lleva pan, ¿verdad? Nosotros queremos caldo. Él dice, no, con mi cuchara solo se come pan, solo harina amasada con aceite. Así que donde quiera que metas la cuchara, porque vas a meter la cuchara, donde quiera que metas la cuchara, asegúrate que sacas el pan. Y mire, por eso les dije, vamos, hermana Sarita, usted como que quiere concursar bien, pero no se me quiere meter, métase. La cuchara es para servir, amén. Y luego, si es de oro, vamos bien, es que la hermana Sara nos está dando en progresividad la revelación divina. Amén, la cuchara es para servir. Y luego, el oro ¿qué tipifica?
la vida divina. La vida divina. Fíjese pues, hay una parte de Cristo. Hay una parte de Cristo, hermano, que nosotros no tenemos ninguna participación. Si tienes que servir con cuchara de oro, fíjate que lo único que sí se le permite a la cucharita es que se llene de oración. Dicho en otras palabras, yo les estoy ayudando. Ustedes pueden sacar su interpretación y yo sé que la van a sacar correcta, porque esto es inagotable. Hablar de la cucharita de oro es inagotable, hermano. Ustedes van a poder comentar muchas cosas. La divinidad de Dios dentro de nosotros sirviendo para que lo expresemos. Si vamos a darle crédito a Jonathan, la divinidad de Dios dentro de nosotros. A pesar, hermano Jonathan, a pesar que no se puede meter ahí la humanidad de nosotros. Mire, la divinidad de Dios dentro de nosotros sirviendo para que lo expresemos. La divinidad de Dios dentro de nosotros, bueno, es que la divinidad de Dios dentro de nosotros, la cucharita tendría que ser de madera forrada con oro. Pero esta cuchara es específica. Esta cuchara es de oro de 10 ciclos. Es de oro de 10 ciclos. Vamos a ver qué dice Alejandra. Al fin se me están animando. Servimos a un Cristo divino que pasó por un proceso para ser el Espíritu. Cristo todo inclusivo como todas las ofrendas y el incienso, las oraciones. Sí, pero no me han complacido todavía. Yo soy algo delicado para que me complazcan. Me tienen que explicar bien a mí, porque si ustedes no me explican bien a mí, no se vale, porque yo les explico bien a ustedes. Ustedes tienen que aprender a ser muy específicos. Hermana Sara, va bien por ahí los pasos, pero no se ha atrevido a ponerlo todo junto. Mire, una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso. Fíjese que aquí estrictamente, nos está diciendo que con el aparato que se sirve, toda esta comida, dice Mari Carmen Moreno, la cuchara es Cristo dándonos de alimento, sí, o sea que es Cristo alimentándonos directamente. Cristo alimentando a la gente directamente. Por eso les dije, no se vale meter la cuchara y sacar otra cosa. Porque la cuchara que es de oro es Él propiamente el que va a servir la comida. Él propiamente. Este es un aspecto de Cristo en el cual nosotros no tenemos nada que ver más que con el incienso. El incienso, mire. Lo único que nos acerca a nosotros, a la divinidad pura de Cristo, es nuestra oración. Debemos de aprender a enseñarle eso a la gente, porque de otra manera, cuando nosotros oramos, no sabemos. ¿Por qué cree usted que los discípulos de Juan, por qué cree que los discípulos del Señor le dijeron, enséñanos a orar como le enseñó Juan a sus discípulos? No vayan a creer ustedes que Juan era cualquier cosa por el hecho que le quitaron la cabeza. No, hermano, y que lo metieron preso. No, mi hermano. Él era el precursor de Cristo. Él mismo dijo, no soy yo. Mire, la cuchara, yo no soy la cuchara. Eso era lo que Juan el Bautista enseñó. Yo no soy la cuchara. Detrás de mí viene el que es. Entonces, pues entendamos que hay una parte en la que Cristo, hay una parte en la que Cristo sirve directamente. Cristo sirve directamente a Dios por medio de nuestras oraciones. Por medio de nuestras oraciones. Por eso es que en Apocalipsis dice que hay una copa de donde sale humo y que las oraciones de los santos son agregadas a ese incienso. Fíjese, hermano, qué tremendo. ¿Quién se puede imaginar, hermano, que la cuchara de oro de 10 ciclos es para la oración? Recuérdese que estamos hablando de la manera en que los príncipes deben ministrar.
Fíjese la manera en que los príncipes deben ministrar. Tenemos que respetar el arreglo divino para que nosotros seamos los apóstoles del Señor, los enviados del Señor. Plata, plato de plata de 130 ciclos de peso, ya te lo expliqué. Jarro de plata de 70 ciclos, ya te lo expliqué. Ambos llenos de flor de harina amasada con aceite, ya te lo expliqué. Pero servidos, ¿cómo vamos a llevar a la boca de los que estamos ministrando esa harina amasada con aceite? Tenemos que entender que el único que va a ministrar estas cosas bien es Cristo. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Si nosotros le permitimos a Cristo que Él se sirva a las personas, porque lo que Él va a hacer es servirse a sí mismo, entonces nosotros podemos ser el incienso. Esto es clave, hermano. Esto es misterioso. ¿Sabías tú eso? Que el que alimenta es Cristo directamente. Cristo, directamente. Él y la participación de nosotros, porque en todo tenemos participación. Porque esa cuchara no nos deja sin participación. Esa cuchara dice, cuento con tus oraciones. Cuento con tus oraciones. Fíjese, hermano, qué triste. Y eso es lo que a mí a veces me pone frustrado, no sé, o triste, que a los hermanos no les gusta orar. Yo le doy gracias a Dios que yo, por la vida de mi madre, es que aprendí a orar. Y quiero decirle, a muchos hermanos yo los invito porque yo oro los días martes. Oro todos los martes. Y yo no ando poniendo rótulos, voy a ir a orar, ¿quieren ir conmigo? No. Todo aquel que quiera entender lo que es ser el incienso de la cuchara, tiene que aprender a hacer de oración. Fíjate que hay un hermano que él siempre decía, una iglesia que no ora es una iglesia digna de lástima. Y es cierto, pero no una oración cualquiera, hermano. Porque muchos van a la oración y cada quien resulta haciendo su propio paquete. No, estamos hablando de una oración genuina. Oración genuina es la oración corporativa. Es la oración donde le presentamos todos juntos a Dios el sentir del cuerpo de Cristo. Por eso muchos cuando me vengo a mí a orar en un culto de oración se quedan asustados porque dicen, ¿y esto qué es? Porque la mayoría están acostumbrados a gritar todos juntos, a hablar lenguas todos juntos, a hacer bulla, gritar, y eso es ruido y nada más. Si tú no eres el incienso que está puesto sobre la cucharita de oro, hermano, no vas a poder entender lo que es servir con cuchara de oro la comida que Dios quiere que ministremos. ¿Sí o no? Y te voy a dar más Biblia, porque algunos dicen, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Mira, el pan de la mesa no es un pan cualquiera, es un pan perfumado. El pan es Cristo, hermano, y el perfume eres tú. La cuchara es Cristo, y el perfume eres tú. Hasta cantan los hermanos, como perfume agradable, y nunca oran. Cantan como perfume agradable. Oh Señor, mis oraciones suben ante ti como incienso, y nunca oran. Así como los discípulos de Cristo le dijeron a Cristo que les enseñara a orar. ¿Quieres tú aprender a orar? Vente, yo oro todos los martes. Yo te enseño a orar. Yo te enseño a que seamos el incienso verdadero. No te lo digo con orgullo, porque todo esto es bajo un patrón. Las manos de un príncipe
llenas de Cristo. Aleluya. Ya se me fue el tiempo. Dios te bendiga. Dios te guarde. Si Él nos permite, nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal. Pan de vida.